Jesús revela el carácter del Padre. Jesús encarnó perfectamente las cualidades que definen el carácter de nuestro Padre Celestial, Jehová. Dios consideraba a Moisés un amigo, Éxodo 33:11, y le confió la responsabilidad de entregar la ley a Israel. Sin embargo, el Evangelio declara que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17. Aunque Moisés fue un gran profeta, su autoridad provenía únicamente del encargo divino. Jesús, en cambio, manifestaba autoridad propia en su persona y en su presencia. Jesús no solo enseñaba con autoridad divina, sino que también se movía por compasión, sanando a los enfermos, aliviando el sufrimiento. Además, ofrecía el perdón personal de los pecados, algo que la ley mosaica no podía otorgar. Por eso declaró: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. Durante su ministerio terrenal, Jesús no eliminó todas las enfermedades ni todo el sufrimiento del mundo. Su obra en ese tiempo alcanzó solo una pequeña parte de la humanidad. El propósito principal de la primera venida fue pagar el rescate por el pecado, abriendo la posibilidad de vida eterna para todos los seres humanos mediante la resurrección. Los milagros de Jesús fueron señales que anticipaban su futura obra durante su reinado mesiánico. El libro de los Hechos menciona que el mensaje central predicado por los apóstoles era Jesús y la resurrección. Hechos capítulo 17, verso 18. Incluso ante filósofos, epicúreos, estoicos en Atenas. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos, con el propósito de mostrar que Jesús era el Mesías, anunciado por las profecías. Por otro lado, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo de Dios y de la humanidad, destacando su acción y autoridad. 4 milagros que muestran la autoridad de Jesús. El Evangelio de Marcos, capítulo 4 y 5, describe 4 milagros que revelan la autoridad de Cristo como siervo de vida. Autoridad sobre la naturaleza. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Autoridad sobre lo natural. Jesús libera al endemoniado de Genezaret. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Autoridad sobre la enfermedad. Jesús sanó a la mujer que sufría flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Autoridad sobre la muerte. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 35 al 43. Jesús calma la tormenta. El Evangelio relata uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, donde demuestra su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas golpeaban la barca de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Marcos capítulo 4, versos 37 al 39. Jesús había propuesto cruzar el mar de Galilea para encontrar un lugar más tranquilo. Ese lago está rodeado de colinas, lo que provoca tormentas repentinas. El aire frío desciende rápidamente por los barrancos y choca con el aire cálido sobre el agua, generando violentos remolinos. La descripción de Marcos es muy vívida. Las olas golpean la barca con tal fuerza que comienzan a llenarse de agua. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban atemorizados. Mientras tanto, Jesús dormía. Cuando lo despertaron, Jesús reprendió al viento y ordenó al mar: Calla y enmudece. La expresión griega sugiere literalmente guarda silencio o sea amordazado, como si se ordenara callar una fuerza rebelde. E inmediatamente el viento cesó y el mar quedó completamente en calma. Este milagro revela que Jesús posee autoridad absoluta sobre la creación. Autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. El endemoniado de Genezaret. Después de cruzar el lago, Jesucristo llega a la región de los ganaderos, donde ocurre otro milagro extraordinario. Cuando Jesús baja de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y clamaba a gran voz diciendo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1 al 7. Este hombre vivía entre los sepulcros, dominado por numerosos demonios. Nadie podía dominarlo, ni sujetarlo, ni siquiera con cadenas.
Cuando Jesús le preguntó su nombre, respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. El término legión hacía referencia a una unidad militar romana que podía contener miles de soldados, indicando la gran cantidad de espíritus que lo atormentaban. Los demonios suplicaron no ser expulsados de la región y pidieron entrar en una piara de cerdos que pastaban cerca. Jesús lo permitió. Los espíritus salieron del hombre y entraron en los animales, y la piara, unos 2000 cerdos, se precipitaron por un despeñadero hacia el mar y murieron ahogados. Este milagro muestra que Jesús tiene autoridad no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el mundo espiritual. Los manuscritos griegos presentan algunas variaciones en el nombre de la región donde ocurrió este milagro. Algunas mencionan gerasarenos, otros gadarenos y otros gergesenos. La evidencia textual más fuerte favorece el término gerasarenos. Algunos estudiosos la relacionan con la ciudad de Gerasa, ciudad aproximada a 32 kilómetros al sur del mar de la Galilea. Sin embargo, existe un pequeño asentamiento cercano a la costa oriental del lago conocido como Gersa, hoy en ruinas, que muchos consideran el lugar más probable donde sucedió este relato. El hombre poseído por demonios vivía entre los sepulcros. El Evangelio utiliza tiempos verbales imperfectos que indican una situación continua. Su condición no era momentánea, sino persistente y extrema. Había llegado a un estado tal que nadie podía dominarlo, ni siquiera las cadenas lograban sujetarlo, porque tenía una fuerza sobrenatural que le permitía romper los grilletes de los pies y las cadenas que lo ataban. El relato describe con gran intensidad su sufrimiento. El texto griego indica que gritaba constantemente y sería a sí mismo. El verbo utiliza esta forma intensiva, lo que sugiere que se estaba cortando repetidamente, mostrando el profundo tormento al que estaba sometido. Cuando el hombre vio a Jesucristo, los demonios hablaron por medio de él y dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Este reconocimiento es significativo. Demuestra que el problema del hombre no era simplemente locura o enfermedad mental. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús. El relato paralelo del Evangelio de Mateo añade una frase reveladora: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Mateo capítulo 8, verso 29. Esto indica que los demonios sabían que les esperaba un juicio futuro. Temían ser enviados al lugar de confinamiento destinado para ellos hasta el día del juicio, tal como menciona Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, y Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3. Jesús permitió que los demonios entraran en una piara de cerdos que pasaban cerca. Inmediatamente los espíritus inmundos abandonaron al hombre y entraron los animales, que se precipitaron por un despeñadero hacia el mar y murieron ahogados. Este acto mostró la autoridad absoluta de Jesucristo sobre el mundo espiritual. Más tarde, cuando los habitantes de la región llegaron al lugar, encontraron al hombre completamente transformado. Vieron que el que había sido atormentado por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Marcos capítulo 5, verso 15. Antes la gente temía al hombre poseído, ahora temía el poder que los había sanado. Reconocieron el poder sobrenatural de Jesús, pero no comprendieron plenamente su amor y su misericordia. Por eso le pidieron que se fuera de su territorio. En contraste, el hombre liberado deseaba seguir a Jesús. Ella no veía a alguien a quien temer, sino a alguien a quien digno de amar y de seguir. Jesús tenía poder sobre las enfermedades. La mujer con flujo de sangre, otro milagro narrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 25 al 34, muestra la autoridad de Jesucristo sobre la enfermedad. Entre la multitud que rodeaban a Jesús se encontraba una mujer que había sufrido durante 12 años de flujo de sangre. Había consultado a muchos médicos y había gastado todo lo que poseía buscando una cura, pero en lugar de mejorar su condición había empeorado. Al oír hablar de Jesús, la mujer se acercó entre la multitud y pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Con fe y esperanza se acercó por detrás y tocó su manto. Inmediatamente la hemorragia se detuvo y sintió en su cuerpo que había sido sanada. En ese mismo instante, Jesús percibió que había salido poder de él y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos se sorprendieron ante la pregunta, ya que la multitud lo rodeaba y lo apretaba por todas partes. Sin embargo, Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe verdadera. La mujer, temblando,
y llena de temor se acercó y se postró ante él y contó la verdad. Entonces Jesús le dijo con ternura: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, ocurrió un encuentro inesperado. En el camino, una mujer desesperada se acercó a él entre la multitud. No solo sufría una grave enfermedad, sino también de un profundo aislamiento social. Durante 12 años había padecido una hemorragia continua, según la ley de pureza descrita en Levítico, capítulo 15, versos 19 al 27. Su condición la hacía ceremonialmente impura, lo que significaba que debía vivir apartada y evitar el contacto con otras personas. El Evangelio de Marcos describe con gran franqueza su situación. La mujer había acudido a muchos médicos en busca de alivio. Sin embargo, en lugar de encontrar sanidad, había sufrido mucho y gastado todo lo que poseía, y su estado había empeorado. En cambio, el relato paralelo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 43, dice que Lucas, quien era médico, es más breve y discreto, limitándose a señalar que nadie podía curarla. Este milagro fue particularmente singular. La mujer se acercó por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús, convencida de que si lograba hacerlo sería sanada. En ese mismo instante, su enfermedad desapareció. Lo notable es que esta sanación ocurrió sin una acción visible o directa de Jesús en ese momento. Sin embargo, él percibió inmediatamente que había salido poder de él. La Escritura aclara que no había nada mágico en el manto de Jesús. Otros pasajes muestran que el poder sanador no estaba en los objetos, sino en la autoridad divina que actuaba por medio de él. Vea, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versos 14 y 15, o Hechos 19, versos 11 al 13. El poder que produjo la sanación es descrito en el texto griego con la palabra dinamis, que significa poder o fuerza divina. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Esta pregunta no surgió de ignorancia, sino probablemente tenía un propósito pedagógico al hacerla. Jesús permitió que la mujer se identificara y que su fe fuera conocida públicamente. Así el milagro no solo benefició a la mujer, sino también a la multitud que presenció el evento. Todos pudieron ver que la fe sincera puede acercar al ser humano al poder de Dios. Las palabras de Marcos y Jesús, percibiendo que en sí mismo que el poder había salido de él, sugieren que la fuerza física de Jesús se estaba agotando por los milagros que realizaba. Marcos, en su relato de la crucifixión, en Marcos 15:44, dice que Pilato se sorprendió al oír que él, Jesús, ya debería haber muerto, y llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. El sacrificio de Jesús en la cruz fue tremendo, pero sufría a diario al sentir compasión por la humanidad y usar su poder para sanarla. Quizás este ejemplo de verdadero sacrificio sugiere que el discipulado requiere sacrificio a costa nuestra. La fe de la mujer en Jesús lo impulsó a actuar sin sentir la necesidad de llamar su atención. Al identificarla como quien la había tocado, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Literalmente significa: tu fe te ha salvado. De su dolencia física, sus segundas palabras: sé sana de tu enfermedad, significa literalmente que queda bien. Quizás de ese momento la mujer se convirtió en seguidora de Cristo. Mientras seguían el camino, salieron de la casa principal y dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero al oír lo que decía, Jesús le dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa principal de la sinagoga y Jesús vio un alboroto, gente que lloraba y gemía a gritos. Y al entrar le dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se rieron de él, pero él los echó a todos afuera. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano le dijo: Talí cumín, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años. Y al instante quedaron todos atónitos
Él les ordenó encarecidamente que nadie lo supiera, y él les dijo que le dieran algo de comer. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, encontró que los preparativos del funeral ya estaban en marcha. Entre los judíos, el duelo nunca se moderaba y se contrastaban plañideras profesionales. Mateo, capítulo 9, verso 23, añade a flautistas y a plañeros, describiendo una multitud ruidosa y escandalosa. La respuesta literal de Jesús fue: ¿por qué arman tanto alboroto? Luego dijo con dureza: la niña no está muerta, sino dormida. Algunos comentaristas interpretan esto como que solo estaba en coma. Sin embargo, Lucas, capítulo 8, verso 55, afirma que su espíritu, griego neuma, volvió. Jesús describe la muerte como un sueño, de que uno despertará de nuevo. Más tarde describe la condición de Lázaro con palabras similares. Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Juan capítulo 11, verso 11. Cuando los discípulos no entendieron, su comentario aclaró diciendo: Lázaro ha muerto. Juan capítulo 11, verso 14. En el Talmud judío hay cientos de referencias a cuantos dormían en relación con la muerte. Nuestra palabra cementerio proviene del latín cementerium, del griego koimeterion, que significa habitación para dormir, así como del griego koiman, que significa poner a dormir. Jesús no negó la realidad de la muerte, ni para la hija de Jairo ni para Lázaro. La muerte es real y el proceso suele ser doloroso, tanto para quienes lo experimentan como para quienes quedan atrás. La niña no regresó del cielo ni de ningún estado de conciencia. La analogía con el sueño sugiere un despertar en el futuro. Sigue la muerte. Para esa niña de 12 años, el despertar llegó poco después de la muerte. Para Lázaro, llegó 4 días después, y para la humanidad, ocurrirá durante la resurrección de todos en el reino de justicia de Cristo. No se maravillen de esto, porque viene la hora en cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a una resurrección de vida. Los que cometieron lo malo, a una resurrección de juicio. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. El despertar de la joven y de Lázaro por obra de Jesús los restableció a sus vidas anteriores. Ambos continuaron viviendo vidas normales y posteriormente murieron de nuevo. Ninguno de los dos estaba realmente vivo como Adán lo estuvo después de su creación. Sin embargo, su desobediencia provocó un declive gradual. Ahora todo ser humano experimenta las consecuencias del pecado, un descenso a la muerte. La resurrección completa, del griego anástasis, implica eliminar toda la corrupción mental, moral y física de cada individuo y elevarlo a la perfección, tanto mental como física. Pablo describe: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Lucas describe a Jesús como el primero de la resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 26, verso 23. Los milagros de Jesús presagian un tiempo en que Él producirá un despertar mundial de la muerte, ofreciendo una auténtica oportunidad para la vida en su plenitud. Que este conocimiento nos inspira a preservar con energía y devoción a Dios, fortaleciendo nuestra fe como representantes de la obra redentora de Jesucristo. Luego de esto, Jesús regresó a su ciudad natal, a Nazaret. Sus discípulos le siguieron y el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que oían se asombraban diciendo: ¿de dónde sacó estas cosas? ¿Qué sabiduría le ha sido dada? ¿Cómo hace su mano obras tan poderosas? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, José y Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Tras unos 4 milagros, Jesús regresó a Nazaret, donde recibió una fría recepción por parte de quienes lo conocían. Aún así permaneció impasible ante su hostilidad. Sus milagros no solo demostraron su poder, sino también su cuidado y compasión. Envió a sus discípulos, dándole autoridad sobre los espíritus y el poder de sanar, y a la vez demostraba compasión por quienes se encontraban. Necesitaban fortalecer su fe, siguiendo el ejemplo de Jesús. También hemos sido llamados nosotros a mostrar compasión a un mundo moribundo.
Habiendo sido justificados por la fe en Jesús, ahora respondemos a un llamado superior. Romanos capítulo 5, verso 1. Si hemos dedicado nuestra vida a Dios y buscamos sinceramente seguir el ejemplo de Jesús, ya hemos pasado de la muerte a la vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24 y Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nuestra nueva naturaleza está creciendo y se perfeccionará recién en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Hoy enfrentamos la oposición de quienes no tienen esperanza, tal como los incrédulos malinterpretaban a Jesús. Pablo nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Entonces mantengámonos nosotros motivados por las cosas que leemos acerca de Jesús y busquemos más de acercarnos a Él a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si de alguna manera llegáramos en la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, verso 10 y 11.